Gloria a Dios, qué bueno es estar en la presencia de Dios. Gracias a Lorena, a Daniel, a ustedes por recibirme. Estos 2 días nos hemos sentido amados, cuidados. Y como dijo un pastor, la verdad que me pongo contento en que hayas venido, pero más contento me pongo porque te vas. Espero que a ustedes no les pase eso, ¿no? Tomen su asiento, ya hay un ambiente celestial, ya fue provocado por hombres y mujeres de Dios que han recibido y están recibiendo todo lo que Dios tiene para sus vidas. Nosotros ya, esta es la última noche que compartimos con ustedes y siempre viene este pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos depara el mañana con respecto a cómo seguir trabajando? Si pensamos que solo una visita o un culto provocaría un efecto, es hablar una mentira. Tenemos que trabajar y seguir esforzándonos. Es como llegarle a tu hijo un plato de comida y decir, bueno, mañana a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Mañana hay que seguir alimentando hasta formarlo y hacer que ese niño o esa niña se conviertan en un hombre o en una mujer que luego se valdrá por sí mismo en aquello que le ha sido revelado como destino y como propósito. Hoy quiero hablarle algo importantísimo. El Señor en esta tarde estuvo ministrándome. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, aparece en escena un varón llamado Josías, que comienza a reinar a muy temprana edad, ¿sí? Su padre había sido asesinado, venía de la descendencia y del linaje de David, y a este varón lo colocan a la edad tan solamente de 8 años para poder reinar. Fíjense que dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaí de Boscat. El versículo 2 dice, e hizo lo recto, dice, ante los ojos de Jehová, y anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safat, hijo de Asalías, hijo de Mesulam, escriba a la casa diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Digan conmigo, el arreglo de la casa de Jehová. Y que los entreguen a los que hacen la obra a la casa de Jehová para reparar, y digan conmigo, grietas. Digan de vuelta conmigo, grietas. Habla de la casa de Jehová y habla de grietas en la casa de Jehová. Dice, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera, piedra de cantero y para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Lo vamos a seguir leyendo. Cuando yo miro esta historia espiritual o bíblica que dejó el Señor plasmada, nos deja una tremenda enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja? Que podemos ser colocados como rey, podemos ser colocados en un lugar de asignación, pero hay algo que sucede. Dice la Biblia que él a los 18 años dio una orden. Cuando él gobernó a los 8 años y toma posesión del reinado, la Biblia deja establecido en el libro de las crónicas de los reyes que este varón se encargó de sacar todo tipo de abominación en lugares altos, de quebrantar todos aquellos ídolos que habían sido levantados por reyes anteriores. Pero a la edad de 18 años, cuando él tenía la mayoría de edad o cuando él tenía conciencia, dijo, yo tengo que entrar en la casa. Digan conmigo, tengo que entrar en la casa. Y lo tremendo de todo esto es que cuando él entra en la casa, ¿qué es lo que se encuentra? Que en la casa de Jehová había grietas. Entonces, cuando vemos que hay grietas en la casa de Jehová, nos damos cuenta que a los 18 años se dio cuenta. ¿Por qué él no se da cuenta a los 8 años? Porque todavía no tenía la madurez, aunque tenía la posición de reinado.
Hay muchas personas que hoy nosotros le proclamamos, como dice la Sagrada Escritura, que somos reyes y sacerdotes para Dios. Hay muchos que nosotros le decimos, usted es un rey, y hasta de hecho le decimos buenas noches o buenas tardes, su majestad, y hasta a veces nos causa un poco de gracia. De hecho, nosotros decimos que somos hijos de Dios porque la palabra de Dios lo dice, no porque tal vez nosotros nos sintamos en la condición o en la característica como hijos, pero si la palabra de Dios dice que usted y yo somos hijos, así es como tiene que ser. Pero la Biblia a mí me enseña que cuando uno es pequeño, está bajo tutores y bajo curadores hasta la mayoría de edad, a pesar de que el niño es heredero, todavía dice la Biblia que no difiere del esclavo. Entonces yo me he dado cuenta que hay un montón de personas que son hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Y aunque le dijeron, ¿saben qué? Te colocamos y te posicionamos como rey, le falta el proceso de esos 10 años que le tocó vivir a Josías, porque a la edad de 18 años el hombre determinó entrar a la casa de Dios para arreglar lo que en la casa de Dios estaba desarreglado. El hombre determinó entrar a la casa de Jehová y dijo, aquí hay grieta, hay que llamar a los carpinteros, hay que llamar a los albañiles, hay que determinar un cambio a la casa de Dios. Cuando hablamos de la casa podemos hablar de un edificio, pero también cuando hablamos de la casa podemos hablar de nuestras personas, que somos templo del Espíritu Santo. Hay cosas que como niños no entendemos, pero las creemos. Pero en un momento determinado usted cree, usted avanza, usted conquista, usted se convierte en una persona adulta. Y como dice la Sagrada Escritura, allí el apóstol Pablo deja plasmada una palabra muy poderosa. Dice, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando yo dejé de ser niño, dejé las cosas de niño. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay tiempo y hay etapas, y aunque nosotros decimos que gobernamos, tenemos esa etapa de transición de niños para luego convertirnos en personas adultas, grandes y responsables. ¿Para qué? Para decir, hay cosas que tenemos que sanar, hay cosas que se tienen que restaurar, y nosotros como regentes, gobernantes, como príncipes, como reyes, como hijos de Dios, tenemos que entrar a lo profundo de la casa y reconocer que necesitamos que las grietas sean sanadas. ¡Aleluya! ¡Gloria sea al nombre de Jesús! Necesitamos que la palabra o la revelación venga a nuestro encuentro, hablar de grietas. Cuando usted escudriña todas las Sagradas Escrituras se va a dar cuenta que el pueblo de Israel tenía inestabilidad. Digan conmigo, inestabilidad. Un rey se levantaba, lo posicionaba al pueblo, el rey caía juntamente toda la gente y tenía inestabilidad. Hay momentos que estaban en el desierto, hay momentos que gobernaba, hay momentos que eran enriquecidos y hay momentos que estaban en pobreza. En el tiempo que estaban enriquecidos es porque estaban cerca de Dios, y en el tiempo que estaban en pobreza es porque le daban la espalda al Señor y se conducían como niños. Generaciones enteras a veces padecían por causa del comportamiento, aunque tenían promesa, aunque Dios los llamaba reyes, aunque Dios los llamaba el pueblo de Dios, el pueblo amado, ellos daban vuelta a la espalda. ¿Por qué? Porque no querían entrar a la casa de Dios, porque no querían entrar al templo, porque no querían ver las grietas. Cuando nosotros hablamos de grietas, hablamos de dificultades o de consecuencias que vinieron por causa de él. Porque en el templo hubo grietas debido a que no se le prestó atención al templo, porque se adoraba a distintos tipos de dioses menos a Dios. Cuando Atalía usurpó el trono, metió inclusive dentro del templo utensilios que no tenían nada que ver con el servicio al Señor. Y allí ella usurpa el trono, el gobierno, el reinado que no le era permitido, a tal punto que esta mujer inclusive mató a todos los hijos de los reyes o del rey puntualmente para que no gobernaran. Es decir, y provocó una tal destrucción hasta que Dios tuvo que levantar una nueva generación ya profetizada de un varón llamado Josías, que Dios lo posicionaría en el trono de David. Este varón dice, a los 18 años yo tengo conciencia, me tengo que meter dentro del templo. Y cuando entra dentro del templo dice, me voy a meter ¿para qué? Para generar un cambio ante las grietas.
El libro 8 de los Apóstoles, capítulo 6, habla de discusiones, contiendas y disensiones entre hebreos y griegos por la distribución diaria ¿de qué? De los alimentos hacia las viudas. Los apóstoles dijeron: nosotros no nos podemos encargar de esto, pero ¿saben qué? Escojan 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, a quien le encarguemos este asunto. Entre esos 7 hombres estaba Esteban y Felipe. Hombres que no pasaron por alto, hombres que realmente dejaron una huella. Esteban dejó una huella, lleno del Espíritu Santo y de gracia. Dios hacía grandes señales a través de su vida. Confrontó a los judíos de aquella época. Lo apedrearon, él entregó su espíritu delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que hubo una gran persecución. Hermanos, la contienda terminó en una persecución. Digan conmigo, la contienda terminó en una persecución. Pero cuando usted comienza a escudriñar las Sagradas Escrituras, capítulos 7, 8 y 9, nos damos cuenta que la iglesia, a pesar de que la contienda terminó, hermanos queridos, en una persecución, terminó en un propósito. La iglesia estaba en Jerusalén quieta, detenida y frenada, porque los apóstoles con las sombras sanaban a los enfermos y estaban todos contentos. El libro de Hechos de los Apóstoles 1:8 decía que iban a recibir poder para dar testimonio. En donde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estaban? En Jerusalén. Se habían olvidado de Judea, de Samaria y de lo último de la tierra. Entonces la dificultad te provoca que a ocupar el lugar de tu asignación. La dificultad te lleva aquí a entender que hay cosas que no las puedes pasar por alto. La dificultad te lleva a este hombre de Dios a los 18 años, lo llevó a decir: ¿saben qué? Hay grietas. Puede haber grietas en tu economía, puede haber grietas en alabanza, en adoración, puede haber grietas en el ministerio, puede haber grietas en el matrimonio, puede haber grietas en la familia, puede haber distintos tipos de grietas, pero el punto es que para solucionarlo hay que entrar a lo profundo y decir: hay algo que tengo que invertir. Puntualmente, que invirtieron dinero. Y dinero no se refiere solamente a billete. Hablar de dinero es hablar de tiempo es hablar de vida. Entonces lo que invirtieron fue vida para solucionar un problema. Ahora, lo tremendo de todo esto es que la Biblia dice que cuando ellos entraron y tomaron el dinero, ¿con qué se encontraron? Con la ley del Señor. Las grietas los llevaron a encontrar la ley de Dios. Las grietas los llevaron a encontrar la palabra de Dios. ¿Cuánto buscamos más del Señor cuando nos encontramos? En luchas y en pruebas. Clamamos y gemimos y le decimos: Señor, necesitamos un cambio. Y Dios dice: permití la prueba para llamarte la atención. Permití la prueba para que te metas dentro del templo. Permití la prueba porque hay etapas de tu vida que no las viste a los 10 años, pero a los 18 años sí la vas a ver. ¿Por qué? Porque aunque estabas allí en un reinado con 8 años reinando, no estabas preparado para ver lo que a los 18 años yo tenía que mostrarte que tenía que ser solucionado. Entonces a veces nosotros pensamos que lo hemos logrado todo cuando recién hemos comenzado. La Sagrada Escritura dice que el rey Josías se humilló delante de la presencia de Dios y llamó a todos los sacerdotes y dijo: vayan y consulten a Dios. ¿Y quién aparece en escena? Aparece en escena Hulda, profetiza. Primeramente, nosotros como iglesia profética y apostólica, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos al profeta. Bíblicamente, lo que hizo el rey es primeramente humillarse para luego consultar al profeta. Nosotros hacemos al revés. Primeramente buscamos al profeta para que el profeta nos hable y después nos humillamos. Y el profeta te hablará en base a cómo está tu condición. Pero a diferencia del rey Josías, dice la Biblia que cuando él se humilló, dijo: vayan y consulten a Jehová. Y encontraron una Hulda, profetiza, y dice que le profetizó que todo el mal que estaba escrito en la ley de Dios se habría de cumplir. Pero dijo: vayan y díganle al rey de Judá que por cuanto se ha humillado delante de mi presencia y le ha pesado todo lo que ha sucedido, vayan y díganle que no vendrá el mal sobre su vida que yo había establecido sobre todo este pueblo, sino que él descansará en paz. La humillación te provoca, hermano querido, a crear responsabilidad, no hacia los demás, sino hacia uno mismo, donde uno dice: papá querido, yo estoy reparando las grietas, y
por causa de prestar atención a las grietas, ¿con qué te encuentras? Te encuentras con la ley, te encuentras con la ley, te encuentras con la palabra. ¿Qué es lo que yo quiero decirte de parte del Señor? Hermano y hermana querida, cuando hay gente que comienza a crecer, cuando hay gente que comienza a entender lo que es gobierno, cuando hay gente que comienza a entender lo que es autoridad de parte del Señor, crea responsabilidad y dice, ¿saben qué? Yo entiendo que hay grietas que tienen que ser sanadas. En realidad Dios te la está mostrando, porque esas grietas te llevarán a entrar a lo profundo, y eso profundo, aunque tú digas tengo que invertir tiempo, tengo que invertir vida, lo que Dios te dice, te encontrarás con la palabra genuina, verdadera, revelada, lo que tiene que ser para con tu vida. ¡Aleluya! ¡Gloria! Oh. Miren, porque hablar de ordenamiento, que es lo que se condujo a este hombre, es el mismo significado que tiene el libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 7. Cuando el profeta va y profetiza en el valle de los huesos secos. ¿Cuántos conocen esa historia? Dice la Biblia que cuando él profetizó se escuchó un gran ruido. ¿Qué se escuchó? Soltó la profecía y algo sucedió. Dice la Biblia que cuando se escucha ese gran ruido, cada hueso se junta con su hueso. Cuando expresa que cada hueso se junta con su hueso, es que cada uno ocupa el lugar que le corresponde. No es que la mano se puso en la cabeza y la cabeza se puso en el pie. No, no, cada hueso se colocó en el lugar de su origen. Usted no es un duplicado de nadie. Usted es original. De la misma manera, cada hueso es original. Usted pertenece al cuerpo de Cristo y cada uno tenemos una asignación. Ahora, escuche bien. Dice la Biblia que cuando profetizó, cada hueso se unió con su hueso. Subieron tendones. ¿Qué es lo que provoca el tendón? Movimiento. Dice la Biblia que subió carne, que provoca fuerza. Subió piel, que provoca cobertura. Pero dice la Biblia que era un gran ejército, pero no vivía. Y dice que Dios le dijo al profeta, ve y profetiza sobre esto que es el pueblo de Israel, para que vean. Y profetizó y tomaron vida. Y Dios, ¿qué es lo que le dijo? Este es mi pueblo. Este es el pueblo de Israel que dice, ya la esperanza se ha terminado. Ya no queremos saber más nada. Y Dios le dijo, yo voy a abrir vuestro sepulcro, oh pueblo mío, y los voy a posicionar, porque por una palabra los voy a llevarlos a la restauración. Digan conmigo, restauración. ¿Cómo comienza la restauración? Como hizo Josías. La restauración comienza por un orden, hermanos. Porque cada hueso con su hueso, ¿sabe qué significa? Estructura. ¿Usted ve el hueso de mi mano? No. Pero es lo que sostiene esta mano. ¿Usted ve el tendón de mi mano? Pero eso es lo que me lleva al movimiento. ¿Usted ve mi carne? No, ve mi piel. Pero es lo que te da la fuerza. ¿Usted ve mi piel? Es lo que todo el mundo ve, las coberturas. Pero no significa todo. Aunque tengas cobertura, si no tienes una estructura correcta, aunque tengas cobertura, si tu vida no es ordenada, nunca podrás caminar con fuerza, nunca podrás tener un movimiento correcto. Porque antes que el profeta venga y te suelte la palabra profética para que venga el Espíritu y sople de los cuatro vientos y vivas, primeramente tendrás que estar posicionado en el lugar de tu asignación. No le dirás a la mano que no le corresponde, sino que entenderás el lugar que le corresponde a cada uno. No discutirás para nada. Es lo que entendió Josías. Josías, teniendo tan solamente años, dijo, soy rey. Sí, bien. Pero a los 18 años el hombre entendió que tenía una responsabilidad. Es como de repente decirle a los músicos, ¿cuántos años tiene, hijo? 10 años. ¿Te gusta tocar la batería? ¿Te obligan a tocar la batería? ¿Te obligan a tocar la batería? No, con 10 años le gusta tocar la batería y nadie lo obliga. Pero tenemos gente grande en la iglesia
que sabe tocar la batería o sabe tocar un instrumento, y hoy piensan si lo van a hacer o no lo van a hacer. Entonces los niños demuestran ser más maduros que los adultos, porque no entendieron posicionamiento. Si usted me pregunta a mí si me encanta predicar, me apasiona. Usted me pregunta, ¿alguien te obliga? No. Lo disfruto. Disfruto enseñar, disfruto ministrar, disfruto conducir. Disfruto enseñarles estructuras, posicionamiento. Porque obviamente yo voy a volver a venir, o ellos van a ir para Buenos Aires. Pero escuchen, pero si yo vuelvo a venir, yo lo primero que me voy a preguntar, ¿de qué sirvió la semilla que sembramos durante 2 días? Porque tendrá que provocar, ¿qué cosa? Un efecto. Porque si no, tendremos que volver atrás y tendremos que volver a ¿qué cosa? A este día de hoy y al día de ayer. Volver a enseñar exactamente lo mismo para poder conducir, porque si no, nunca llegaremos al despertar del Espíritu, nunca llegaremos, hermanos queridos, a entender que la palabra profética lanzada por Hulda demuestra la posición interna que tenía el rey Josías. Porque normalmente vemos lo externo, las vestiduras de realeza, normalmente vemos aquello que le había sido asignado a Josías como rey, pero no vemos la humillación del rey que lo posicionó como tal. Entonces, hablar en el tiempo que nos toca vivir a nosotros como pueblo de Dios y como iglesia. De hecho, hay un montón de gente que para levantar una estructura grande, como podemos hablar de este edificio, pusieron tiempo, pusieron empeño, trabajaron, se esforzaron. Pero para que esto perdure, tienen que seguir manteniendo el mismo nivel de esfuerzo. Porque si no, se viene abajo. Lo mismo sucede con la iglesia. Si tú comienzas a crecer, para poder sostener aquello que Dios te ha dado, te tienes que mantener en la misma posición y en la misma función y con los mismos efectos de semilla que sembraste para lograr tener ese lugar, porque si no te vendrás abajo. No es difícil conquistar cosas, es difícil es mantenerla. No es difícil ayunar 40 días, difícil es sostener aquello que has recibido después de haber ayunado 40 días. No es difícil soltar una palabra de amor, difícil es provocar esa palabra que tiene que dar testimonio de aquel amor que tú soltaste con los labios a través de la obra o a través de tus acciones. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a Josías? Un hombre que se para y que determina ¿qué cosa? Determina que él no se va a quedar. Es decir, las grietas las solucionó. El hombre entregó el tesoro de Dios. Encontró ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Corrigió los errores. Digan conmigo, corrigió los errores. Porque de eso se trata la voz profética. Cuando la voz profética viene y te habla, lo que hace es posicionarte en aquello que Dios ha tratado para con tu vida, para que sea un punto de partida a un avance glorioso que Dios tiene para contigo. No es para que tú digas, bueno, voy a retroceder. No, comienza de ese punto para comenzar a avanzar hacia el propósito. Yo le hago una pregunta a usted. Cuando uno corre una maratón y usted está por salir de allí, de esa línea de partida en esa maratón, ¿qué es lo que hay por delante de usted? Una línea. Y cuando usted llega al final de esa carrera, ¿qué es lo que hay delante de usted? Entonces usted puede estar en la línea, pero su actitud determina un comienzo o un final. Porque la línea en sí es la misma. Entonces hay gente, hermanos queridos, que no ha entendido eso. Se para en la línea y dice, bueno, ya estoy en el final. No, en realidad delante de Dios está en el comienzo. Porque la línea es la misma, pero la actitud es diferente. Y hay gente que está en la carrera y llegó al borde de la línea y dice, todavía me falta. Y Dios te dice, un poquitito más y cruzar la línea de llegada. Porque se enfocó en ¿qué cosa? En llegar a la meta. En proseguir. Cuando el apóstol Pablo suelta esta palabra, dice, ciertamente olvidándome lo que queda atrás, metiendo lo que está por delante. Y él resalta esto, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Mira donde él posicionaba supremacía, la asignación que Jesús le había entregado, los valores que le habían entregado. Yo hoy hablaba con Daniel y con Lorena y yo decía, ¿cómo nos encanta que los hombres nos honren?
Que hoy el profeta Víctor nos dijo: honra no es un regalo, honra no es una ofrenda, honra es respeto, honra es valores, honra es reconocimiento. Y yo le decía: es fácil decir que yo deseo que a mí me honren y me respeten mis hijos, pero no se ha entendido que tiene que ser recíproco. Porque si yo quiero honra, tengo que honrar a mis hijos. Si yo quiero honra, yo tengo que respetar a mis hijos. Si yo entiendo propósito en mi vida, entiendo propósito en ello. Porque el mismo Dios que a mí me ungió como padre es el mismo Dios que también a ellos los ha ungido para que también lleven el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Entonces, la iglesia en este tiempo tiene que entender que independientemente de las circunstancias que le tocan vivir, Dios lo que ha hecho es quitar el velo delante de ti para decirte: hoy estoy permitiéndote esta situación para crear una responsabilidad. Y el crear una responsabilidad no te queda mirar ni a la derecha ni a la izquierda, sino mirar dentro tuyo. El crear una responsabilidad es decir: yo entiendo que me tengo que meter dentro, tengo que solucionar las grietas, y para eso tendré que mover el tesoro. Pero el tesoro que movió Josías lo llevó ¿a dónde? A la ley, a la palabra, a lo que Dios estaba estableciendo para con sus vidas. Él, cuando la leyó, cuando la escuchó, se humilló. Y eso hizo que la voz profética se activara. Yo, en estos días hablamos tantas cosas, y entre esas le decía: siempre Dios te va a hablar proféticamente sobre tu ministerio, sobre tu llamado, sobre tus dones, y a todos nos encanta. Pero ¿qué pasa si de repente Dios usa un profeta para hablarte directamente sobre tu persona como ser humano, como papá, como esposo, como esposa, como hijo, y deja de lado el ministerio? Ahí es cuando nos encontramos cara a cara con el Maestro. Ahí es cuando nos encontramos cara a cara con el Señor y decimos: necesitamos que Dios haga algo en este hombre interior, que Dios transforme esto para poder sostener aquello que Dios ha dicho acerca de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué le entrego estas palabras? ¿Por qué le vine con esta palabra? Porque el profeta Víctor dijo lo siguiente: el profeta Eliseo tuvo que orar para que su siervo, su criado llamado Giesi, pudiera ver. Los profetas tienen esa capacidad de dimensionarte y de meterte en atmósferas espirituales que aún tú desconoces. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando te metemos en esas atmósferas espirituales para que tú conozcas lo interno, que luego más tarde se materializará externamente. Yo siempre digo: tu presente habló de tu pasado, y si quieres que tu futuro hable bien, depende de tu conducta en tu presente. Porque lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, cuando hay gente que está hoy en el presente con un montón de dificultades, la mejor manera de sacarlo de esas dificultades es ponerse a analizar qué pasó en el pasado. Y usted me pregunta: pero si el apóstol Pablo dijo ciertamente olvidándome lo que queda atrás, porque él lo había resuelto. Pero hay gente que hoy no resolvieron cosas porque tienen en la misma conducta del pasado en el presente. Es decir, Josías se podía haber quedado diciendo: todavía sigo siendo chico y no quiero resolver cosas. Sin embargo, Josías lo que hizo, dijo: yo voy a resolver los problemas que hoy hay en este lugar. Entonces Dios me habló y Dios me dijo: andá y decirle que después que vos te vayas de este lugar, habrá grietas que tendrán que solucionar, habrá grietas que tendrán que sanar, habrá lugares que tendrán que ser restaurados, habrá disciplina que se tendrá que poner, habrá situaciones que tendrán que resolverlas, habrá que haber situaciones de orden y de situaciones. El otro día escuchaba a un predicador o un conferencista muy conocido, y él venía de Corea y decía: si el coreano no va a ir a una entrevista o no va a ir a un compromiso, te va a llamar y te va a decir: no puedo ir, te va a llamar 2 días antes. Un latino, si te dice: estoy retrasado, dice: estoy saliendo, y llega, hermano, 2 horas más tarde. Porque estamos acostumbrados a eso.
Y a veces pensamos que eso no es orden. A veces pensamos que eso no importa. Pero hablar de tiempo es hablar de vida. Entonces cuando tú valoras el tiempo, estás valorando tu vida. Cuando tú valoras el orden, estás valorando no solamente el presente, sino el futuro de gloria que viene por delante. Porque este rey podía haberse parado y ¿saben qué es lo que podía haber dicho? Él podía haber parado y decir, bueno, está bien, este mal vendrá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esperémoslo. Este hombre dijo, hay algo que tenemos que hacer. Digan conmigo, hay algo que se tiene que hacer. O mirá al otro hermano y decirle, hay algo que vas a tener que hacer. Es como aquel que se para a orar y dice, Señor, quiero un trabajo, y se levanta a las 11 de la mañana. Es como aquel que piensa que su esposa es su mamá y no se dio cuenta que la tiene que mantener porque ya no es su mamá, es su esposa. Y la Biblia dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Te está diciendo, vas a formar una familia y vas a tomar responsabilidad. Y tú como cabeza vas a tener que abrir una brecha para las generaciones que vienen por delante. Entonces, tomar ese compromiso y esa responsabilidad no es pensar que tu esposa te va a llevar la lechita en la cama, sino que te tendrás que levantar. Así tu esposa se levante o no se levante, y vas a tener que ir a trabajar porque formaste una familia y tenés una responsabilidad. Porque eso es lo que te da un buen testimonio. Eso es lo que te posiciona como hombre y como cabeza. De la misma manera, la función de la mujer como corresponde. Entonces entendemos por las Sagradas Escrituras que Dios quiere sanar. Digan conmigo, Dios quiere sanarme. Digan conmigo, Dios me quiere restaurar. Porque hay cosas que no las vas a recibir si primeramente no resolves lo que tienes que resolver en tu corazón. Hay cosas que no vas a recibirlas si primeramente no eres sano y no eres restaurado. Porque le vuelvo a decir, el que es hijo, si es niño, no difiere del esclavo. Y la Biblia dice, porque todavía están con tutores o curadores hasta el tiempo de ser adulto. Cuando eres adulto recién puedes disfrutar del beneficio de la herencia. Entonces cuando se trata de resolver problemas, se trata no solamente de decir yo necesito sanar esas grietas, sino que necesito empezar a disfrutar la herencia. Y cuando se trata de entender que necesito disfrutar la herencia y que hago parte de esa herencia con la palabra, como dijo Josías, vamos a hacer algo, y fui a consultar al profeta. La palabra profética no quedó solo como una revelación, sino que provocó una acción al corazón del rey. Porque cuando nosotros leemos el próximo capítulo, dice la Biblia que el hombre, al haber recibido la palabra, comenzó a traer ordenamiento en todo su gobierno y en todo su reinado. Porque la humildad de un rey, se hace una comparación entre el rey llamado Jesús, que él siendo el Hijo de Dios, levantó 12 y les confirió autoridad y expansión sobre su vida, mucho mayor de la que él transmitió en esos 3 años y 6 meses que predicó la palabra, o que su ministerio tuvo resonancia. Podemos usar la comparación de un Salomón, que la Biblia nos enseña que David le dejó todo, le dejó hasta los materiales para la construcción del templo. Pero la Biblia nos enseña que él, teniendo un general del ejército, teniendo un sacerdote, teniendo un profeta, teniendo una posición de rey, siendo rico, cuando Dios se le revela, el hombre se humilla y le dice, ¿sabes qué? Soy muy joven todavía. Yo no sé entrar ni sé salir. Entonces yo quiero pedirte algo, Dios. Yo quiero pedirte sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder guiar a tu pueblo. Él, con todo lo que había recibido, podía haber emprendido y haber dicho, bueno, ya está, sigamos con la línea que dejó mi padre. No, él dijo, mi padre me dejó esto y esto tiene que ser la plataforma para un mayor crecimiento en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que hizo este hombre? Tuvo la humildad. ¿Quieres crecer? Ten la humildad de reconocer que hay áreas de tu vida que necesitan ser sanadas y necesitan ser restauradas. Porque eso te llevará a que la voz profética salga, pero también la voz profética traiga un cumplimiento de lo que Dios dice, que eso es aceleramiento de tiempo a través de la voz de Dios. Entonces, no pierda más tu tiempo. Dios no me dejó tranquilo toda la tarde con esta palabra.
Toda la tarde me habló y me dijo: andá y hablar y decirle que el mensaje se centraliza en que cuando comienzan a ser grandes, como Josías, 18 años, son responsables en resolver las grietas que hay dentro de la casa. El mensaje para ustedes en esta noche es que los que han madurado y los que están creciendo se van a hacer responsables de lo que les corresponde en el nombre de Jesús. Amén. Vieron que estos mensajes no tienen muchos aplausos ni mucha gloria a Dios. ¿Se dieron cuenta? Pero el fin de todo esto es que como soy padre, yo pienso en futuro. Y para pensar en un futuro, pienso en un principio. El principio es la posición. El principio es entender que yo a mi hijo con 3 años no lo puedo mandar a la universidad, porque todavía tiene que pasar por todo el proceso: jardín, preescolar, primaria, secundaria, universidad. Y cuando se reciba con un título universitario y me diga: me recibí, y me dice: recién empezar a ejercer aquello que se te ha enseñado. Ahora pasarás de lo teórico a lo práctico. Y eso es lo que le pasa a la iglesia. Cuando viene un profeta y te dice: tenés que resolver las grietas que tenés que pasar de lo teórico a lo práctico. Y mirate al espejo toda la mañana y decir: ¿qué es lo que hay que resolver acá dentro de eso? Porque hoy tomo la responsabilidad que soy adulto. Hoy tomo la responsabilidad de que ya, Señor, no puedo ser un niño, porque nos encanta disfrutar la herencia, pero a veces nos comportamos como el hijo pródigo. Aunque tenía revelación de herencia, no tenía revelación de administración. Aunque tenía revelación de herencia, no tenía revelación de responsabilidad. Aunque tenía revelación de herencia, no entendía revelación de cobertura que lo llevaría a sostener la herencia. O sea que hay gente que crece, baja, crece, baja, crece, baja, porque reclama la herencia, se la da y la termina perdiendo. ¿Por qué? Porque no se hizo responsable en solucionar las grietas que hay dentro del corazón. Porque te vuelvo a decir, el Valle de los Huesos Secos identifica a la iglesia que se levanta totalmente estructurada en cosas que no se ven, pero que sabemos que está sosteniendo a la iglesia. Los grupos de oraciones no se ven, pero son los que sostienen a la iglesia. La intercesión no se ve, pero son los que sostienen la iglesia. La revelación íntima con Dios no se ve, pero la Biblia dice: búscame en lo secreto y te recompensaré en público. Y así se trata. Así que póngase de pie, por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay presencia del Rey. Hay presencia de Dios. Dios le ha puesto muchos techos a ministros en esta ciudad. Dijeron: hasta acá llegaron. Dios le dijo: hasta acá llegaron, porque todavía hay grietas sin resolver. Y piensan que llegaron a la gloria, y no, solo llegaron hasta ahí, porque no resolvieron situaciones, porque no resolvieron problemas. No, pero lo que pasa es que lo tiene que resolver otro, eso le competirá al otro. Pero lo que te compete a ti, resuélvelo, y verás que el techo se romperá, y verás que la gloria se desatará, y verás que conquistarás cosas mucho más de las que piensas y mucho más de las que sueñas. Es más, quiero decirte algo: conquistarás aún cosas mucho más grandes que las que te profetizaron. Porque Dios no tiene límite. Dice que Dios le dio 5 talentos conforme a su capacidad, pero el hombre no se quedó con la capacidad de 5, la multiplicó. ¿A cuánto? A 10, al doble. Y cuando vinieron y dijeron: ese que enterró uno, déselo al que tiene 10. Dice: Señor, pero tiene 10. No, déselo, porque al que tiene aún se le dará más, y al que no tiene le será quitado. Lo que tiene se le dará más al que tiene más. ¿Por qué? Porque el hombre le dio importancia y porque nunca se quedó detenido. Por eso es que te vuelvo a decir, 30 años sé que predico, 28 o 27 debe ser que camino en revelación.
Y cuando me convierto en un profesional de la palabra, que es normalmente por trayectoria y experiencia, y uno dice, bueno, como conozco la Biblia, voy y hablo lo que por ahí más o menos veo que entiende el pueblo, ¿no? O lo que el pueblo está necesitando. Automáticamente yo dejé de lado la comunión con aquel que me ha enviado con una asignación para determinar cambios sobre los corazones. Porque los años, aunque te hacen la experiencia, siempre te llevarán al principio de un corazón humillado ante Dios para preguntarle qué es lo que la gente está necesitando. Cuando dejas de preguntarle a Dios lo que la gente está necesitando, es cuando te has envanecido y lo manejas todo en base a tu manera. Cuando estás detenido, ten la humildad de decir, Dios, yo necesito que tú me ministres. Y te sorprenderás de las cosas que Dios tiene por resolver allí dentro de tu corazón. Por eso que cuando yo tuve cáncer, no miré el cáncer, miré lo que provocó el cáncer. Y eran los traumas emocionales que tenía yo dentro de mi corazón. Siendo profeta, siendo apóstol, teniendo iglesias ya a cargo. Tenía un problema, una atadura de venganza, de odio, de rencor que Dios tuvo que resolver. Pero ¿quién es el que le abrió la puerta? Fue yo. Cuando humillé mi corazón le dije, Dios, decime qué está pasando. Dios me dijo, todavía tienes esto en tu corazón. Yo no sé qué grietas tendrás, pero la palabra es que Dios quiere que lo resuelvas. Quiere que lo resuelva. Quiere que sean cambiados. Brahman, dirija, adoramos a Dios, chicos. Adoramos a Dios. Shri,